Hostia, y yo, Paquito. Paco, ¿qué dice, Paco? ¿Cómo estás tú, Paco? Yo, ¿qué dice el Antoñete? ¿Qué Pues mira, hace, tío? mira con quién he quedado. Ahí está llegando mi hermano. ¿Qué pasa, Carbón? ¿Y yo qué hace? ¿Qué hace Freeman? Y yo, para que vamos a echar ratito. A ver si Freeman. ¿Tú sabes qué día es hoy? ¿Hoy? Hoy es viernes, ¿no? Hoy... ¡It's Friday, motherfucker! El centro del universo es sin duda un lugar maravilloso excavado en la roca llamado Fraggle Rock. Anda que no. Vamos a jugar, tus problemas déjalo para disfrutar. Pega Fraggle Rock. Está siempre a pedir Sergio cuando empezamos, tío. Bueno, es muy happy, es muy happy esta Es muy canción. happy, tío. Y que sí. Además, Mola muchísimo. esa voz es mítica con esa frase yo buenísima. Que a toda la gente que tenemos ya unos años, esa frase de el centro del universo es un lugar a dudas, un mundo. Esa voz es de un actor de doblaje. Ya sé que hemos hablado de actores de doblaje en otros podcasts, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que es una pasión que tengo. Y es una de las cosas que ha hecho grande a Fraggle Rock también y a otros espectáculos de teleñecos, que al final es un poco lo que nos han ayudado a nosotros desde que somos pequeños, porque fíjate que hay una cosa que ahora, antes cuando lo hemos visto me ha dicho, yo mira quién viene por ahí. Y yo me acordaba de lo que nos han ayudado los teleñecos, a Cerca y lejos. a saber lo que era cerca y lejos. Allí, aquí, calvo y con pelo. Izquierda y derecha. Esa arriba y cosa me lo he abajo. enseñado. Verdad. Sí, tío, nosotros nos hemos criado con ellos. O sea, al final, Paco y yo, que somos un poco más mayores, ¿no? Pues nos acordamos con mucho cariño de los teleñecos, que ha tenido muchos nombres. Es que Barrio Sésamo, además, era una época en la que era de los poquitos que había para los niños en la televisión española. Había muy poquito contenido infantil y uno de ellos era Barrio Sésamo, que es la adaptación de Sesame Street, la versión americana, que aquí hicieron un pastiche y cortaron la parte de los muñecos como tal, las doblaron perfectamente, además con unas voces que eran buenísimas, estaban súper bien trabajados. Y aparte metieron un contenido español, en que eran actores españoles que estaban en su barrio, Barrio Sésamo, y iban entremetiendo los sketches de los muñecos, ¿no? Y la verdad es que estuvo muy bien hecho el concepto del programa, ¿no? Porque aprovechaba, te metía contenido nacional, pero al mismo tiempo te metía a las mascotas súper conocidas, pero muy bien adaptadas. Por ejemplo, la rana Gustavo, que aquí todo el mundo la conoce como Gustavo. En Estados Unidos tiene otro nombre, es Kermit. Claro. Pero Kermit. súper famosa. La rana Kermit, Adolfo. Kermit the Frog, Kermit la rana. Fíjate Kermit, ¿te imaginas que se llamara aquí Kermit? No diría Kermit nadie, Paco. Nadie. Aquí, Está guay, Bueno, tío. aquí Gustavo Sudamérica- con todo el premio. En Sudamérica es la rana René. La rana René, ¿eh? Igual que rana Epi René. y Blas. Epi y Blas son otros dos mitiquísimos. Blas. ¿Quién es Epi? Blas. Epi, son las 3 de la mañana, Epi. Acuéstate, Epi. Blas, hay una paloma en la ventana, Blas. Y yo, buenísimo, Guillo. Pues, Sí, y a mí me además, flipa, fíjate, Epi y Blas se llamaban, en inglés se llaman Bert y Ernie. Bert y Ernie, Paco. ¿Tú te imaginas? Seguro No, que tienen hombre, hay algún cosas juego que de sí. palabra en inglés, ¿eh? ¿No? Sí, Digo yo, seguro, ¿no? porque bueno, ahí no han dado nunca punta sin hilo. Los Muppets, que es como se llaman en inglés los teleñecos, que se llamaron los teleñecos. Ha habido muchas adaptaciones muy buenas, ¿eh? Hay otras que son un mojonazo, pero hay muchas adaptaciones muy buenas. Y en este caso, pues, los teleñecos fue, yo creo que una buena adaptación. Y el nombre originario es Muppets, que viene de dos palabras, una fusión de dos palabras, ¿vale? De marionette, Vale. que es marioneta en inglés, y de puppet, que es títere. Y de marionette y puppet hicieron los Muppets. Un tío que para mí es un auténtico genio, Qué bueno, tío. al que tenemos que estar muy agradecidos todos los de la generación Motherfucker, que es Jim Henson. Jim Henson es un tío que fue el que se inventó todo esto. Y bueno, fue el que inventó con mucho cariño los Muppets, lo que fueron los teleñecos. Y como dice Paco, luego cuando crearon Barrio Sésamo, que realmente no lo ideó, fueron a buscarlo para crear un programa para niños, porque él ya estaba haciendo cosas con... me gusta mucho la palabra porque era un titiritero.
La palabra titiritero ya se dice poco, ¿eh, Paco? Ya sí, ¿Eh? Hombre. Esto da para volver otra vez al programa de las palabras que ya no que se están perdiendo, ¿verdad? Titiritero. Por la Alameda de Hércules se ve de vez en cuando alguno, ¿eh? Sí, pero yo no creo que digan nadie titiritero, ¿eh? Será el de los Pero muñecos. bueno, que al final. De los muñecos, los muñecotes. Al final, bueno, pues Jim Henson fue un genio. He estado viendo un poco de la biografía de él y tal. Y es un tío adelantado a su tiempo y que además coincidió todo el mundo que era un tío, un creador de ideas, un generador de ideas sin parar. E incluso que no daban tiempo en ese momento a que todas las ideas que él tenía se pusieran en marcha, ¿no? Entonces este tío Jim Henson creó en los años 50, 60, en los 60 creó los Muppets, los teleñecos. Inicialmente los creó, fijaros, ¿os acordáis cuando después de los telediarios los fines de semana ponían los dibujitos animados, Paco? ¿Te acuerdas que ponían? Yo me acuerdo de una época que ponían los Ewoks en dibujos animados, después de las estas, y los droids. Los droides y los Ewoks, las dos series que iban poniendo. Claro, te lo ponían antes de la película, de Antena 3. Los aurones, era la época de los aurones. Siempre estaba el telediario, el tiempo, luego venía un capítulo de esto y luego ya la película para los mayores. Pues él creó los Muppets inicialmente porque lo que hacía era después de los telediarios habían 5 minutitos de teleñecos que hacían algo para los niños así y tal. Y entonces vino una compañía y le dijo que vamos a crear varios Sésamo Street. Y el tío dijo que sí y aquello funcionó de puta madre. Y hacían lo que dice Paco, en los países los portaban a otros países, en otros países lo que hacía le metían contenido local, como aquí Spinette, ¿no? Claro. Shemar Panadero y Ahí está. y creaban el contenido local, Don Pimpón y Spinette. Y en otros países lo hacían con otros, me imagino, con otras figuras, no lo he visto, la verdad. Pero al final los teleñecos son los que nos enseñaron a contar. El conde que salía. Yo tengo un amigo, Antonio Martín, que cuando era chico. Mi personaje favorito, el conde Drácula, que iba contando los murciélagos. ese es. ¡Uno! Se escuchaba el rayo. Mi amigo Antonio Martín. Oh. Mi amigo Antonio Martín, el buenísimo. tato, que de aquí le mando un besito. Y cuando era más chico, cuando éramos más jóvenes, se parecía Era igual. al conde de contar. Yo se lo decían, yo le decía, No, yo era el conozco vampiro de los algún antiguo gerente teleñecos. Que ya no gerente, que tenía toda la cara. Y yo tenía toda la cara y toda la nariz, que tenía Antonio de nariz en afilada y se parecía al conde. Además Pero Antonio, yo no. nos poníamos cebollones y le decía yo, Antonio, imita al vampiro de los teleñecos. Y se ponía así todo serio y se ponía, murciélago! Era tremendo que yo verlo. Y el conde de Maese era mortal porque se ponía 5 maravillosos y tremendos murciélagos, ¿no? Y te entraba. A mí me acababa con mi paciencia, la verdad, el pobre. Cuando terminaba de contar los 10 me iba a meter un ataque. Pero ellos nos han enseñado muchas cosas cuando éramos chicos. A él, Jim Henson se centró en un programa que fuera educativo para los niños de preescolar. Y entonces ahí es donde de verdad empezaron a tener éxito los Muppets, los títeres en la televisión. Pero fíjate, los primeros, te he contado, primero hacía un programa de 5 minutitos para los niños después del telediario, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Que empezaron a encargarle anuncios con los Muppets. Claro. Y entonces realmente donde él coge la fama es en los anuncios de publicidad con los teleñecos. Qué fuerte. Y entonces cuando vienen ya los de Barrio Sésamo y lo llaman y le dicen que tú ayúdanos para esto porque lo que está haciendo ya en la publicidad es cojonudo. Y entonces ahí se mete él ya a crear lo de Barrio Sésamo, que como que además me ha explotado la cabeza hoy porque es un programa que se sigue emitiendo. Barrio Sésamo ha tenido... Pero no un refrito. No. Ha tenido Se sigue diferentes... creando Sí. A nuevos ver, programas. teóricamente terminó en el año 2000, teóricamente, ¿eh? O sea, que también está muy bien. Tuvo una primera etapa hasta 1980, o sea, el 79 y el 80. Una segunda etapa entre el 83 y el 88 y después una tercera etapa entre el 96 y el 2000. Pero en 2024, por lo visto, llegó a Netflix. Y imagino que esos son los episodios de los que tú hablas. Yo esto también lo he visto a raíz de decir vamos a hablar de esto en el programa, ¿eh? Y es donde he dicho, hostia. Sí, yo también. No me digas, yo lo he investigado hoy. Una cosa que a mí me fascinaba y por lo visto es verdad, ¿no? Que cuando empezaron a emitir Barrio Sésamo, los creadores de la cadena hacían, cuando tenían un montón de sketches grabados, ¿vale? Metían a niños pequeños en una habitación
llena de juguetes, ¿vale? Y ahora ponían en una pantalla distintos sketches de Barrio Sésamo, ¿vale? Bueno, pues estaban probando si eran buenos o no eran buenos. Cuando los niños pasaban de los sketches y se ponían a jugar con los juguetes, desechaban el sketch. Y solo cuando los niños se quedaban todos embobados viendo la tele, viendo el sketch, decían, este es bueno, esta funciona, venga, este para adentro. Y ellos los descartaban así, con una prueba con niños directamente en una sala llena de juguetes. Hace poco contaba... No me acuerdo quién fue, tío, hablando de videojuegos, que ellos también lo hacían. Miyamoto creo que fue, ¿no? De Nintendo. Que los juegos de Mario, los juegos de Zelda y esto, los van a probar a sus hijos, tío. Y si le enganchaban bien y si no, corta. O sea, verá, al final son el público objetivo, ¿eh? Si a ellos, uno nunca sabe. Es como cuando, que lo decimos muchas veces de coña, ¿no? Cuando te preparas un programa o creas contenido y estas historias, muchas veces te pegas meses pensando en un programa concreto, documentándote y preparando toda la historia para traer el programa. Y el programa, bueno, ni fu ni fa, y sin embargo después un día te sientas y te pones a hablar y te sale un programa estupendo. Y te sale un programón. Sí, o sea, sí, eso sí. Esto es un poco de esa manera, tío. Aquí en España también tuvimos después una segunda etapa con los mundos de Yuppie y Astraco. Que era otra adaptación también, que fue que también sigue metiendo, es que es de los Muppets, pero en este caso pues cambiaron de registro y era todo más galáctico, ¿no? Iba a nota con los chandas noventeros. Sí, pero yo creo que aquello fue porque luego Jim Henson hizo el The Muppet Show. O sea, él seguía con los Muppets por un lado y Barrio Sésamo seguía por otro. Entonces, él hacía programas solo de teleñeco. Y aquí esos programas que compraban eran los que metían, como dice Paco, o bien lo metían en los mundos de Yuppie, vale. Perdón, o bien había veces que lo emitían suelto. Yo me acuerdo de pequeño que había veces que emitían, de pronto te largaban un programa, bueno, lo que pasaba en los 80, ¿no? Que la programación de la televisión era un desastre. Nadie sabía lo que te iban a echar, tú había nada contra la programación, te compraban, era un desastre. Y entonces te ponían programas sueltos de los Muppets, o los Maná Maná, ¿te acuerdas? Los dos cuervos que eran Maná Maná. Es verdad. Maná Maná. ¿Sabes que eso originalmente no es de ellos, pero se le asocia a Barrio Sésamo? Totalmente. Sí, totalmente. Pero que son cosas, me refiero, que nos metían ahí de pronto, sin decirte lo que te iban a ver en la contenido de la televisión, te largaban esto. Yo creo que era como decir, Guillo, pon esto ahora y, ¿sabes? Como en la radio cuando dice, ponga la música y dejar un rato hasta que mientras vuelva a que te hace pipí, ¿no? Claro. Entonces era como así, pero él luego cuando hicieron el show de los Muppets, donde él tiene muchísimo éxito a partir de Barrio Sésamo, y ya todo lo que hace va generando cosas estupendas. Luego Jim Henson, cuando crea los Fraggle Rock, que para mí es una serie que fue mágica cuando éramos pequeños, porque era otro concepto. Ya no era un Barrio Sésamo, ya no era unos muñecos que hacían sketches cortitos donde te enseñaban cosas o te decían historias, sino ya era de verdad una serie con un contenido, con un lore, con una historia que era la de los Fraggle Rock, y además era una fantasía, era fuera de ya, claro, ¿sabes? De este universo, era metido, ¿no? Como dice el tío, excavado en la roca. Y entonces ahí ya donde él de verdad pega el salto, y los fricazos como nosotros pues empezamos a flipar con cosas que en la tecnología que había en esa época no se podía hacer de otra manera. Es decir, los efectos especiales de aquella época, por un lado, no te permitían hacer ciertas cosas que este tío pues sí que hizo con títeres, con muñecos, ¿no? Pero al final yo creo que maquetas súper curradas también. Maquetas muy guapas, tío, pero al final si la historia enganchaba, tío, yo creo que, pues claro, los teleñecos eran más educativos, ¿no? Es lo que estabais comentando antes, ¿no? El tema de las letras y los números, ¿no? Claro. No sé, valores sociales incluso que enseñaban, que hoy en día no estaría mal que hubiera unos dibujos que enseñaran eso, ¿no? La empatía, el respeto, el cuidado por el medio ambiente, el aseo personal, sí, ¿no? Se duchaban, enseñaban cosas como muy normales, ¿no? La higiene, no sé. Sin embargo, se ayudaban unos a otros, era colaborativo, el Epi Black, el Epi estaba, el Black estaba siempre, el Epi enfadado con él, pero ayudándolo, ¿no? Eso es el tema del ser cailejo y todo esto, que incluso después han servido para memes, para explicar muchas cosas como la inflación y cosas de estas, ¿no?
Y sin embargo, bueno, incluso si como datos diré, Spinette nunca se le definió el género. No era ni niño ni niña. Era como el primer personaje sin sexo, inclusivo, andrógino, llamarlo como queráis, ¿no? Que teníamos en la tele, súper adelantado para la época, ¿no? Si hoy en día saliera, seguro que crearía mucho más repercusión de la que hizo en los años 70. Ya sería un disparate, pero bueno. Pero ya muchas cosas que no se pueden hacer. Ya los Fraggles, claro, tío, yo creo que esto ya era una serie distinta, no ya era una serie, ¿no? Tenía contenido, ellos tenían su propia historieta, ¿no? Ellos sí, ya, la vida iba sobre ellos. En los Fraggles era un capítulo de 20 minutos, lo que fuera que durarán, ¿no? Creo que eran 20 minutos, que son los capítulos mínimos que se hacen, que luego con publicidad y esto, pues era la media hora, ¿no? Que te duraba el Fraggle Rock. Y era un capítulo que tenía un principio, un principio y un final, un desarrollo entre medio, un nudo, un desenlace, ¿sabes? Te pasaban cosas, los Fraggles pues se comían a los Goris se querían comer a los Fraggles, y luego estaban los Curry, que no paraban de hacer edificios de estos y que era lo que comían. Entonces, al final era una historia, mientras que los Muppets era un sketch. Claro. Eran sketches, eran concatenación de sketches, enseñándote cosas, el 80-90% educativas, de las que todos los que estamos aquí y todos los que están escuchando el programa seguro hemos aprendido cosas, y hoy en día todavía seguimos diciendo cosas de Barrio Sésamo. O sea, con lo de cerca y lejos, por ejemplo, ¿no? Lo de Epi Blas, Blas, Blas. ¿Quién no hace tonto con Epi Blas? O intentar comernos una galleta en un segundo. ¡Galleta! Claro, el monstruo de la galleta, que era mortal. Que el monstruo de la galleta era mitiquísimo, vamos. Y luego hay mucha gente que tú dices, la rana Gustavo, ¿no? La rana Gustavo, que es el Muppet, él empezó con ese Muppet. Era un abrigo, lo hizo con un abrigo y una pelota de ping-pong que la cortó por la mitad, y la pelota era los dos ojos, ¿vale? Esa fue su primer teleñeco, que es la más mítica de todas. Nadie se imagina una película de los teleñecos en la que no salga la rana Gustavo, imposible. Sí. ¿Vale? Pero yo me acuerdo que yo de chico te salía solo, ¿no? Era el reportero más dicharachero de Barrio Sésamo, la rana Gustavo, ¿no? La rana Gustavo. Hoy en día intentamos siempre dar un queo con eso y decimos la rana Adolfo, y siempre que dice Adolfo no, Gustavo, claro, eso lo decimos mucho también. Que no se pierda. Pero es verdad que en el imaginario de hoy en día, ¿no? Yo creo que casi cualquiera entre los 35, 38 y 50 años sabe perfectamente, ¿no? Quién es. Spinette es un ser inmortal. O sea, todo el mundo lo conoce, ¿no? Es inmortal, o sea, más que a un ping-pong. Pero es un ser inmortal, o sea, lo conoce todo el mundo, ¿no? ¿Cuántas reemisiones, como bien habéis dicho antes, ha habido, ¿no? La influencia educativa, cosa que creo que, oye, hoy en día, vamos, pienso que no existe ningún programa que influya educativamente tan fuerte en los críos como entró Barrio Sésamo. Que sí, Pocoyo ha hecho mucho por los críos, pero más pequeños, ¿no? Yo creo que Barrio Sésamo entraba más en críos que estábamos tocando la preadolescencia, ¿no? O sea, podía estar viéndolo con 12 años. Tenía sketches para niños más pequeños, como los de contar del 1 al 10, pero tenía sketches con valores sociales, con temas morales, de ayudar al prójimo, o de cruzar por la calle. Siempre había una que te ayudaba a cruzar la carretera y él había que mirar a los dos lados y te explicaba por qué. Claro, con ejemplos que eran chungos. O sea, no miraba al cruzar y le atropellaba un coche. Entonces, claro, se podía hacer con eso. Se podía hacer con Muppets. ¿Se podía haber hecho una otra tecnología? Mira, Jim Henson era un amante de Disney. Es un tío que estudió muy poco. Se graduó con 18 años y se mudó a otro sitio, y lo que hacía era flipado de ver películas de Disney. Entonces yo creo que esto de los teleñecos, que esto nace, ¿no? de la parte del ingenio de tú tenerte que buscar las papas con algo, y el tío se puso a intentar reproducir las cosas de Disney con pues tío, con un abrigo y dos pelotas de una pelota de ping-pong, ¿sabes? Ya ves. Entonces, y fruto de eso, muy bien enfocado con el tema de las ideas de la educación, fue con lo que sale Barrio Sésamo, que triunfa como los chichos entre todos los niños, para empezar, porque, como dice Paco antes, hasta ese momento yo creo que se hacía muy poco contenido para niños. O sea, se invertía muy poco en los niños, porque el gran público era donde se iban a captar clientes, era los adultos, y es donde ahí se desarrollaba todo. El único que había empezado ahí fuerte, que siempre ha apostado por los niños, fue Disney.
Pero a partir de ahí, hasta que no llegó este, yo creo que estaba solo. De hecho, Jim Henson, en los años 60, haciendo Barrio Sésamo, conoce una persona que le va a influir tremendamente en toda su vida, que es Frank Oz, que no sé si sabéis quién es, pero Frank Oz era otro títere. Vale. Pero para que os hagáis una idea de Frank Oz, una de las grandes cosas que ha hecho Frank Oz durante toda su vida es que es la voz de Yoda en todas las películas. Sí. Pero fijaros, cosas importantes. Jim Henson es el que al que acude George Lucas para crear a Yoda. Fíjate. Entonces, George Lucas no sabía tenía la idea de Yoda, pero en ese momento no tenía los efectos especiales ni tenía la tecnología suficiente para crear un muñeco, que bueno, luego en las últimas películas sí, ¿no? Que en la última película pues está Han Solo y tiene al Jabba de Hutt delante y es totalmente digitalizado, hecho por ordenador. Pero en los años 70, cuando hace la primera de Star Wars, Una Nueva Esperanza, y cuando ya aparece Yoda en Retorno del Jedi, perdón, en el Imperio Contraataca, no tiene la tecnología suficiente para hacer un muñeco digital ni nada, entonces se le ocurre hacerlo el muñeco, un títere, Flipa. una marioneta. Flipa ¿Y en qué colores. hace? Se va a ver a Jim Henson y le dice: Jim, tengo este problema, tío, tengo que hacer esto. Y entonces Jim Henson es el que le diseña y le da la idea de cómo se hace Yoda. Pero el tío que maneja Yoda y el que hace la voz es Frank Oz, que de hecho Frank Oz es el que hace la voz de Yoda en todas, hasta la última de... Sí, hasta las digitales. Porque hasta además las nuevas. en la amenaza fantasma hubo polémica porque, claro, ya en la amenaza fantasma había presupuesto, había tecnología y era todo digital, ¿no? Entonces las naves eran digitales, ya no eran maquetas. Y Yoda lo hicieron digital. Yoda, el muñeco de Yoda sale andando, sale por el escenario moviéndose y tal. Pero hubo polémica porque había muchísimos fans de Star Wars que preferían la marioneta. Les Oye, gustaba más sí. les gustaba más el muñeco de Yoda original que ese hecho digitalmente. Fíjate el dato que acabo de encontrar hablando de esto, porque lo de Frank Oz no tenía ni idea, ¿vale? De que era la voz de Yoda, ni era el titiritero que manejó a Yoda, además. ¿Vale? Sí, sí. Él ha hecho otras voces, ¿vale? La señorita Peggy Claro. en los Muppets, ¿vale? En Barrio Sésamo. Hizo también al monstruo de las galletas. Él era la voz del monstruo de las galletas, ¿vale? Y alguno más, ¿vale? A Blas, era la voz de Blas en inglés, ¿vale? Pero fíjate cómo no será que George Lucas insistió muchísimo en que fuera nominado como mejor actor de reparto al Oscar por Yoda, tío. Fíjate, ¿eh? Hasta dónde no llegaría, ¿eh? Hasta ver el tío decía, no, es que no podemos pasar por alto que es un muñeco. Es que detrás hay un tío. Que esto es lo que siempre hablamos cuando hablamos del doblaje, ¿no? Que es la importancia del doblaje y demás, cuando hablamos de que siempre salen los eternos. No, el doblaje es una mierda. No, ya. En las escenas en off no se ve nada, ¿no? No hay nadie, ¿no? Hay un tío interpretando, ¿no? Y fíjate, Bueno, claro, pero George Lucas Es que se escuda en además, esto. no sé si habéis visto el Imperio Contraataca en versión original, tío, pero es que el énfasis y el timbre de la voz de Yoda es muy particular. Y el tío se le ocurra una barbaridad, ¿eh? Es que le da una personalidad al muñeco tremenda. Lo que dice mi hermano del tema de los actores de doblaje, entonces, ¿qué haríamos con los Muppets? Claro, que no, hombre, que no. ¿Sabes? Entonces, Está de hecho, flipado. Jim Henson estuvo, es que es el que hacía la voz de la Reina Gustavo y el que la ha hecho muchos años, pero ha habido otros años que él estaba haciendo otros proyectos y el Barrio Sésamo estaba funcionando y él no hacía la voz de Reina Gustavo, había Claro. otro tío haciendo la Reina Gustavo, ¿no? A mí me pasa unas veces cuando vemos luego ya se metió en películas, ¿vale? Películas que a todos, cuando éramos pequeños, nos han cautivado siempre las películas de los teleñecos, eran acojonantes. Yo me acuerdo de la historia fantástica de los teleñecos que a mí me encanta, que es la Cerita Peggy enamorada de la Reina Gustavo, que yo Tremendo, hasta sé sí, un sí. coñazo, ¿eh? Y yo me encantaba que yo de chico la turra que le daba la Peggy a los Gustavo, ¿no? Jim Henson a partir de los 70 por ahí empezó a picar el gusanillo de hacer películas. Primero hizo 2 o 3 películas de ensayo, películas que yo ni conozco, porque lo que quería hacer una película de los teleñecos. Y entonces hizo 2 o 3 películas primero para probar. Y luego ya hizo una de los teleñecos, ¿no? Y entonces fueron películas, tío. Yo me acuerdo, mi hermano y yo qué sé. Mira, fíjate, esa película la hicieron después de haber muerto Jim Henson. Porque la Jim Henson Company sigue funcionando, la llevan sus hijos. Tuvo 5 hijos, uno murió. Pero tiene otros 4 que son los que llevan la compañía. Y los teleñecos, que no paran de salir películas.
la crean ellos, ¿no? Lo de la Jim Henson Company. Y mi hermano y yo habremos visto Los Teleñecos, La Isla del Tesoro. 100 veces. Yo que sé si la hemos visto 1.000.000 de veces. Sí. Está a nivel de los Goonies, Sí. está a nivel de los Goonies de Star Wars. O sea, Salió, esa peli es del 96, ¿vale? Y, de 96, o sea, una vez la alquilamos y cometimos un error. tremendo. La vimos. Pero es que yo la sigo viendo, ¿eh? Sí, yo la sí. veo recurrentemente, de vez en cuando la veo. Yo la he visto de vez en cuando. ¿Sabes? Es más, tengo muy metido en la cabeza lo de tengo claustrofobia. ¡Ah! Yo también, yo también. Y empieza a cantar tengo claustrofobia y el coco me va a arder. Y yo, es que eso era tremendo. Pero es que, Pero, por eso te digo, o sea, yo creo que los teleñecos han tenido una influencia tremenda, tío, en la gente de nuestra generación. La canción que tú has puesto cuando ha empezado el programa, tú le pones eso a cualquier tío de mi edad, de 40 y mucho, le pones el principio de Fraggle Rock. Bueno, se la saben entera. Todo el mundo, ven a disfrutar, ven a Fraggle Rock. O sea, todo el mundo se sabe la puta canción, ¿sabes? Porque es que en lo que dice Paco, había poco contenido para niños y además era un contenido muy educativo, muy pensado para nosotros, muy medido. Yo estoy seguro de lo que dice Paco de que hacían pruebas con niños y lo que no gustaba no lo emitían. Claro. Pero sobre todo era, unos valores, lo que tú dices, me gustaría que hubiera ahora este tipo de cosas para los niños. Yo que soy Pues padre sí. ahora, mi hija ya no tiene edad de ver muñequitos, pero yo me hubiera gustado más pequeña porque lo que tú dices, acabando el poco yo y la Dora Exploradora, después a partir de ahí y a nosotros... No había nada, no había Patrulla nada. Pues Canina. Los Teletubbies, estaban los Sí. Teletubbies, pero eran para niños muy, muy pequeños. Claro, Porque es que los pasa, Teletubbies Paco. Era para bebés prácticamente. Pero pasa lo mismo, Pocoyo y la Dora Exploradora era para niños muy pequeños, tío. Pero los Muppets, es que nosotros teníamos 10 años Claro. y nos paramos Y lo de seguimos receso. viendo. También claro te que digo sí, claro que que sí. hay un punto que no había cuando nosotros éramos pequeños y hoy en día eso es lo que hace que los críos no presten atención a nada. Y es que tú echaban Barrio Sésamo era de 9 a 9 y media, por decirte una hora. Tú tenías media hora para ver eso, ¿eh? Tú no tenías más tiempo. Como te empanara, te quedarás dormido, llegarás tarde, no prestarás atención, te has perdido el episodio. Hoy no. Hoy les pones Pocoyo, le das al play y Pocoyo se pega ahí 10 horas, las que tú quieras. Entonces, esa ¿cómo se dice? Sí, Ese interés sí. que tú puedes tener sobre la serie. O eso. Mira, antes hablamos de lo de la camiseta de V, ¿no? Que yo no daba de dónde salía el logo de V, de la camiseta que lleva mi hermano. Nosotros veíamos por la tarde en casa muchas series, mi hermano y yo veíamos muchísimas series. El equipo A, V, una de las que hemos visto, el Sequest, no sé, muchísimas series. Y nosotros, tío, sabías que llegaba a las 6 de la tarde por ahí, tenías que tener ya hecho lo que fuera, tío, que empezaban las series. Bueno, un poquito más tarde. Y Antonio, Eso ya no lo hay, ¿eh? cuando emitieron V la primera vez, tú eras muy chico, cuando emitieron V la primera vez, se paraba España, tío. Claro. Era brutal. Se paraba el país, la gente llegaba tarde a los trabajos por la tarde. Todas las mujeres se quedaban en su casa. Era mortal, porque la idea de V, que rompió las cabezas de todo el mundo, ¿no? Unos visitantes que venían aquí y tal igual. Rompió las cabezas y la gente se paraba. ¿Por qué? Porque era a esa hora. No la podía ver en Claro. streaming luego. El príncipe La de tenía a esa Bel-Air. hora. El príncipe de Bel-Air. Y yo, el día de. era las 3. En V, mira, en V hay un capítulo que es mitiquísimo, que es el parto de la tía que se queda embarazada de un alienígena. ¿Vale? Bueno, ese capítulo dejó conmocionar al país entero. Claro. Al día Así siguiente es. todo el mundo habla del parto, porque además salió el lagartito por ahí de entre las piernas y se quedó todo el mundo loco con eso, ¿no? Y todo el mundo al día siguiente, ¡y yo! ¿Viste la tía pariendo un kiwi? ¡Ay! Que yo, Steve Urkel, ¿no? Cosas de casa, el príncipe de Bel-Air, era después del colegio. La gente salía del colegio corriendo, pues no llegabas. Vaya a verlo. A tu casa, vaya a verlo. Claro. Y escúchame, y el barrio Sésamo ha pasado igual, ¿eh? Pasaba Yo me igual, acuerdo tío. de mi madre ponernos el Bueno, sándwich si era en a la las silla. 6:30, una hora así, más o menos, Sí, a la hora sí, que sí. nos lo ponía en la primera. Además, era mortal porque yo me acuerdo, mi madre me ponía el sándwich de nocilla y tú veías, yo me veía Barrio Sésamo con el sándwich de nocilla y cuando me lo estaba terminando, acababa Barrio Sésamo y empezábamos a Sin Receta. Vamos. Eso era Qué así. maravilla. Eso era así. Y era lo que has dicho antes de Frank Oz, tío. Esta gente son a mí me llama mucho la atención Jim Henson y Frank Oz porque hicieron magia, tío, con muñecos de trapo. Tuvieron al mundo a sus pies y lo siguen teniendo, ¿no? Totalmente. Y lo que dices cuando hicieron las primeras películas de Star Wars, me refiero, ahora la segunda etapa que hizo el episodio 1, 2 y 3, ¿no? La amenaza fantasma, el ataque de los clones, ¿no? Y tal. Él insistió en que Frank Oz volviera a ser la voz de Yoda, aunque Yoda fuera digital, ¿vale?
Y eso pasa porque hay muchas cosas que nos la cambian y no nos gustan. Pero a mí, por ejemplo, el Yoda digital no me gusta. O sea, a mí me gusta el Yoda de las películas cuando era un teleñeco. Sí, es verdad. El Yoda de las películas que es un animatrónico, perdona, no animatrónico no, que es un dibujo animado. Gráfico. O es un efecto digital, un gráfico. A mí no me gusta ese Yoda, ¿vale? Además ya hacen cosas con él que no me molan nada. Eso Que pasa... Ya es una tortuga ninja, ya. Sí, sí, de Donatello. Ahora te voy a decir una cosa, mira, de las tortugas ninja que has mencionado, Jim Henson, igual que George Lucas buscó el asesoramiento de Jim Henson para Yoda, buscaron el asesoramiento de Jim Henson para las tortugas ninja. ¿Ah, sí? Y de Correcto, Frank Oz correcto. para hacer los Es que muñecos. la animación de las caretas originales de la primera y la segunda película, y yo, Sí, eso sí. era un robot por dentro, eso era el casco que llevaba los notas, cómo se movía la boca y los Eso es. ojos, eso era brutal, la tecnología Eso que, la pasta que se gastaron en animación, además- estaba hecho con muñecos también, o sea que aquí no hay nada digital, son Claro, muñecos mira. animados Eso electrónicamente. es, eso es. Y luego que hay muchos dibujos animados muy buenos, ahora, y hay unos mangas, yo estoy viendo series ahora, son flipantes. Pero yo echo de menos que hagan espectáculos, que hagan series, sketches o programas con muñecos, tío, porque los niños de hoy en día eso no lo han visto, tío. No. Mi hija no ha visto un espectáculo con muñecos y es que Y es más asombroso. luego van... ¿El qué? Es más asombroso. Ve a las marionetas Claro. que ve Es que es de asombroso, repente o sea, tú ves... una película de Toy Story. Lo interesante de Toy Story, lo que emboba a los críos fuerte, era que eran muñecos de verdad moviéndose en una peli, ¿vale? O sea, muñecos que existen en la realidad moviéndose Claro. en una peli con vida. Pero es verdad que tú ves los teleñecos y es más alucinante que Ladybug. Es así, tío. No, Eso es que verdad. además los dibujos o los efectos especiales hoy en día con ordenador tú puedes hacer lo que quieras. Sí. Pero con los muñecos, es más difícil que no se vean los pies, que no se vea no sé cuánto, que no se vea la mano del tío por debajo. De hecho, mira, Jim Henson a partir de los 60, 70, como te he contado antes, pues, el tío estaba empeñado en hacer películas, empezó a querer hacer cine y entonces pero estaba encabronado porque le encasillaron los teleñecos a los niños. Estuvo una época ahí que se le fue un poco la olla, que él estaba revelado porque no quería que los teleñecos fueran solo para niños. Él quería que fueran también para adultos. De hecho, el Muppet Show, que es como se llamó el show, es un programa que empieza con los Muppets de Barrio Sésamo y él lo va reorientando a los mayores. ¿Vale? Y Correcto. empieza ya Y es más, y hacer además empiezan contenido. a traer invitados, Sí, sí, correcto. hacerle entrevistas a los Muppets, entrevistas a los invitados y cada semana iba alguien, además iban gente muy Así gorda, es, gente así es. actores, iban... Y además era gracioso, porque además una cosa que hace ahora Pablo Moto con Trancas y Barrancas, la pregunta más picante que no se atreve a hacer, se le deja a las hormigas con el rollo que se la están haciendo los muñecos, pues ya es otro rollo, ¿no? Y hacen preguntas un poquito Claro. más que no se lo hubiera hecho un entrevistador normal, ¿no? Y aquí con los Muppets jugaban con eso. Sean Claro. preguntas un poquito más Sí, sí. picaronas, más fuera de lugar, para que se mojaran, y eran muy Claro. divertidos, los programas eran Él divertidísimos. tiene la idea de hacer shows de Muppets para mayores. De hecho, ya el Muppet Show lo va redirigiendo ya a mayores con un contenido más para adultos. Me refiero, un contenido para adultos, me refiero en lo que son diálogos, ya en lo que son humor, ya chistes más para mayores, cosas más para gente más mayor que no fueran niños, ¿no? Y luego, como él quería hacer algo de cine para esto, pues se embarca con Frank Oz en hacer la que es la única película, fue la primera, y luego yo no he visto ninguna más, pero fue la primera película en la que no aparecían ningún personaje real. Todo eran Muppets, que es Cristal Oscuro. ¿Qué Cristal peliculón? Oscuro, que es un peliculón. Curiosamente, mira, Jim Henson hace dos grandes películas que son Cristal Oscuro y Dentro del Laberinto, ¿vale? Son dos películas que en su día fueron un fracaso de taquilla. Son películas que no... Luego se han convertido en películas de culto que han generado muchísimo dinero, sobre todo en merchandising y en libros y en otra serie de cosas, ¿no? Pero en principio fueron películas que tuvieron muy poco éxito en taquilla, pero hoy son películas de culto para el mundo friki, ¿no? Y cuando hace Cristal Oscuro, que otra vez volvemos a los títeres, volvemos
a los teleñecos, porque al final son marionetas, ¿vale? Hace una película toda entera con marionetas. Se inspira un poco en libros de Tolkien y crea el mundo de Cristal Oscuro, ¿no? Y su amigo Frank Oz, que ya eran muy, muy amigos, que también era titiritero, también era, ¿vale? Marionetista, es el que dirige Cristal Oscuro, ¿vale? Y trabaja con él en la película. Y se convirtió en una película ya de éxito mundial que nadie se lo espera. ¿Qué ha pasado? Al cabo de muchos, muchos, muchos años, la Jim Henson Company, que sigue funcionando, sus hijas, consiguieron que Netflix y otra gente se metieran en un lío y han hecho una serie que es la precuela a la película. Eso ¿vale? iba a decir, creo que es precuela, ¿no? Es precuela. Solo ha tenido una temporada, no ha funcionado bien. Ha pasado lo mismo que con la película otra vez. Porque es un género muy específico, Claro. para un mundo muy específico. A mí me encantó la serie, la he visto 2 veces. Está muy bien hecha, muy bien hecha. Y una hija suya, creo que se llama Ryan o algo así, ella le dijo a estos tíos que el éxito, que si querían hacer la serie la hacían, pero que el éxito era utilizar otra vez Muppets, utilizar títeres, Muñeco otra vez. utilizar, ¿vale? Que no se metieran en que todo fuera digital, porque entonces no iba a funcionar. Y efectivamente, yo luego estaba viendo cómo se hizo, y el 80%, es verdad que hay un porcentaje que es gráfico, que es digital, que es ordenador, ¿vale? Pero la inmensa mayoría son otra vez marionetas. Qué Y bueno. yo estoy seguro que la serie, dentro de un tiempo, se va a volver a convertir Reflotará, ¿no? en ese, sobre todo en series de culto. Como ha pasado con las películas. Las películas en su día no tuvieron éxito y ahora cualquiera que tú le hables de Cristal Oscuro, cualquier persona de nuestra edad, es un peliculón que les encanta, ¿vale? Claro. En su momento era complicado porque además es una película muy de nicho que en los años 80 tu padre no, ya sabemos lo que hemos hablado esto muchas veces, ¿no? Tú era para ir al cine, tú tenías oportunidad. Y la oportunidad que tenías no era para ir a ver Cristal Oscuro. No quemar cartucho. Tu padre quería ver otra cosa. Además, Entonces, a mí por lo menos era una película que me daba miedo, tío. Cristal Oscuro era una película Además, chunga. eso te iba a decir, que no era que lo. Que claro, una película muy densa, ahí donde está un poco el que yo entiendo que en su momento no hubiera funcionado en taquilla, porque a los niños les daba mal rollo, porque además entiendo que Jim Henson quería hacer un contenido más adulto, pero al mismo tiempo son marionetas que todo el mundo en aquella época, el chive era que las marionetas eran para niños, entonces haces una película con marionetas que tú puedas pensar que es para niños, pero ahora es un tono muy oscuro, ¿no? claro, Entonces es que fue precisamente complicado. esa fue la complicación, que era una película de marioneta que los padres asociaban a los niños, que Claro, no les gustaba a los niños porque el contenido era de adultos. Nada, que daba mal Claro, rollito, entonces, daba mal rollito. Y yo recuerdo además que hoy en día, yo empecé a verla muy de pequeño. Y digo, yo, ¿esto de qué va? Esto Claro. me da más mal rollo a mí me que cautivó. que la bruja vería. A mí me flipó. Yo cuando vi la primera vez Cristal Oscuro me quedé totalmente enamorado de la película. Además, yo la grabé de la tele cuando la pusieron una vez. Sí. Mi hermano y yo, que tú sabes, te hemos contado otra vez que hacíamos, pirateábamos con un vídeo, grabamos, le poníamos la pegatina, grabamos, ¿no? Compramos la cinta y la película peli Cristal era Oscuro la teníamos con Perseguido. Era con Perseguido, era barra Perseguido, Cristal Oscuro. Y nos Yo- tragábamos las dos películas, que no tenía nada que ver Perseguido. una con la otra. Claro, veíamos las dos pelis del tirón. Teníamos muchas cintas así y veíamos las dos pelis del tirón. Perseguido, otro peliculón. También podíamos hablar de Qué película de Perseguido. Running La Man. vi no hace mucho otra vez, ¿eh? Qué Yo la vi, película, ¿eh? yo la vi no hace mucho. Yo creo que te Pues la pasé Cristal yo, Oscuro. ¿no, Paco? Puede ser que te la pasara ¿Perseguido? yo. ¿No? Si es que me la descargué en MKV no hace mucho, tío. Yo la tengo original. Y me la vi peliculón. Pero Ya cuando lo haría. llegaba la parte de ¿cómo se llamaban los muñecos esos, los malos de Cristal Oscuro, tío? Que eran como pájaros, ¿te Los acuerdas? Eran- sketches. Los sketches o algo así, sketches o algo así era. Los sketches. Que yo, esos eran, escúchame, es que daban muchísimo De los miedo. ¿eh? pajarracos. Sí. Yo además, soñaba con escúchame, eso que después, cogían- ¿eh? Que cogían a los muñecos, a los otros de la otra raza y los ponían y lo que hacían era extraerle la energía con el cristal oscuro y Los se la otros, bebían. los otros eran como hobbits, pero los llamaban de otra manera. No eran Sí, porque halfling, no me acuerdo, pero le llamaban de una manera así, tío. Es que los Y, Netflix uf. los habían arrasado, habían matado a todos porque lo que habían hecho era extraerle la energía, ¿sabes? Para ellos seguir inmortales.
Era la historia de la película, o sea, era acojonante, ¿no? Sí, era tremendo. Luego él crea también otra película. Esa fue la primera película de la historia en la que no participaban personajes reales. Que no fueran de dibujo, me refiero. Ahora que lo pienso, tío, ¿cómo se llama este del... Sebulba no es. ¿Cómo se llama este el jefe de Anakin en el taller de coche? Anakin llega y él trabaja en un desguace de coche en el episodio 1. Y pues, tío, su jefe se parece muchísimo a los Skeksis estos, tío. Te lo voy a buscar. Sí, tiene un aire. Luego crean, Jim Henson sigue queriendo hacer cine y 4 años más tarde, después de Cristal Oscuro, hace lo que aquí se llamó Dentro del Laberinto, que fue otro peliculón, que también fue un mojón de taquilla y sin embargo hoy sigue siendo una película de culto. Como había sido un fracaso de taquilla dentro de Cristal Oscuro, que es un mojón de taquillazos, el Jim Henson, ¿qué es lo que hizo? Pues se trajo a un artistazo como era David Bowie para que interpretara el papel de Jarrick, del malo de Dentro del Laberinto, para ver si con eso, que eso lo han intentado muchos directores, traerse un actor potente que empuje la película, ¿no? Que le genere audiencia. Y entonces se trajo a David Bowie. Y David Bowie era el malo de la película Dentro del Laberinto, con una Jennifer Connelly, que era una niña, Jennifer Connelly, que es de las actrices más guapas que yo he visto en mi vida. Y en ese momento hacía Jennifer Connelly de niña, que era una niña, y solamente aparecían 3 personajes reales en la película, que era David Bowie, que era el malo, que era Jarrick, ella, que era la Jennifer Connelly, y el bebé. Los demás eran todos Muppets, eran todos teleñecos. Claro. Y la película es brutal. La película... Mira, una de las cosas que me encantó de la película es cuando llegan a las puertas, que hay 2 puertas, con 2 llamadores, y le dice a las puertas, mira, para pasar tienes que averiguar tú, cuál es la puerta correcta. Teniendo en cuenta que uno de los 2 siempre miente y otro de los 2 siempre dice la verdad. Y ahí te explota la cabeza. Porque claro, le hace una pregunta a la puerta, dice, oye, ¿tú eres la puerta correcta? Dice, hay uno que siempre te mentiría y hay otro que siempre te diría la verdad. ¿Cómo sabes cómo hacerlo? Claro. Y al final a Jennifer Connelly se le ocurre preguntarle a uno qué le diría al otro. Y ahí descubre la historia. Yo hoy todavía sigo pensando en esto y no acabo de tener muy claro lo que hizo la Jennifer Connelly, pero abrió la puerta y se cayó al carajo, ¿vale? Entonces, pero ellos, era una película brutal. Una película toda llena de Muppets, toda llena de teleñecos, con un ritmo. Es que en ese momento esos muñecos tenían un ritmo igual que en Barrio Sésamo. Tenían un ritmo que a los niños y luego a los otros niños nos encantaba y los seguíamos y nos paraba de estimular, porque era un ritmo y un movimiento. Los movimientos de los Muppets así dentro del laberinto es hipnótico y genera una historia donde hay un mundo de duendes que, claro, que en aquella época, insisto, tenías 2 formas de hacer duendes: o hacías dibujos animados o los efectos especiales para hacer duendes en los 80 eran carísimos y eran muy malos. Entonces lo resuelven con Muppets y lo resuelven de una manera, para mí, magistral, ¿verdad? Con los muñecos, ¿no? La película y luego es tremenda, ¿no? Y luego generan otra serie, tío, otra serie acá de Muppets que a mí me encanta, que hace mucho tiempo que la tenemos que ver, tío, que es el Cuentacuentos. No la he visto, tío. Qué buena, ¿eh? El Cuentacuentos es buenísima, tío. Se trae además lo mismo, imita lo que hizo Dentro del Laberinto, trayéndose a David Bowie para intentar tirar tirón. Sí. Pues aquí se trae a John Hurt. John Hurt, que había tenido éxito ya con Alien. Era el cuentacuentos. Era el Cuentacuentos. John Hurt. Además, era ese cuento europeo chungo. Es decir, no es la típica cuento de Disney, no. Aquí el cuento como tal, sin endulzar, con historias chungas. Y que yo había unas historias guapísimas, hostia, tío, bueno, guapísimas, no lo conozco, tío. guapísimas, Si te tengo que decir, John Hurt es muy madafaca, porque aquí descubrimos que está tanto en Harry Potter vendiendo varitas como en Alien saliendo el alien del pecho, ¿vale? Entonces... Bueno, y siendo el malo de
de V de Vendetta, ¿no? El presidente. Sí, John Hart ha hecho de todo. Sí, sí. Pero que, Y que aquí. el cameo en Spaceball. En Spaceball, Bueno, buenísimo. Otra vez. Es que, buenísimo. es que aquí cuando Buenísimo. trajimos Alien, sacamos que de Alien hay un montón de personajes que habían salido en otras pelis, claro, Alien es muy vieja, ¿no? Y uno de ellos ¿no? Que vende varitas y claro, es un dato muy para que te explote la cabeza, ¿sabes? Que John Hart estaba ahí, tío. Claro, Pues pues aquí es el cuentacuentos. Yo no lo he de visto, los tío, el cuentacuentos cuentacuentos. de Jim Henson, que era una serie acá tremenda, que a mí me gustó, me encantó esa serie, el cuidado con lo que se había hecho, lo cuidó todos los detalles. Yo la verdad que era bastante friki cuando era chico y me gustaba mucho y me sigue gustando, ¿no? Los mundos así un poco oscuretes y Cuando era chico, lo- y ahora también. el que no Pero, te por conozca que ejemplo, te compre, ¿eh? yo que sí, yo me encanta el mundo oscuro de Warhammer 40.000, me gusta la parte oscura, o sea, aquí igual, yo dentro del laberinto yo me flipaba completamente lo siniestro que era, ¿no? Pues esto igual, cuentacuentos, era lo que dice Paco, era el cuento europeo, vamos, si te escuchabas Hansel y Gretel, era la parte chunga de Hansel y Gretel, era el bosque oscuro, ¿sabes? No tiene ni idea. Era- Sí, iba por ahí y eran historias buenísimas. Yo estaba buscando, pero no sé si colaboró o no con La Historia Interminable, si Jim Henson colaboró con... Pues no lo he Yo no- encontrado, tío, porque es no verdad lo he que visto. en La Historia Interminable también tiene mucho de algunos mapes, el Sí. propio Fuyur, el dragón, ¿no? Es Sí. un mape muy gordo y hay cositas y con lo mismo colaboró también No lo he con visto. otra película también mitiquísima de la época, ¿eh? Pero todo lo que tenía que ver en aquella época con títeres acudían a Jim Henson. Y además, un tío murió muy joven, un tío murió con 53 años de una neumonía, porque además el tío cogió un virus, era muy cabezón. Era un tío era un generador de ideas, permanentemente creador de contenido y creador de historia. Hoy no se lo hubiera sido. Y entonces, pues el típico tío que se encontraba mal y no iba al médico. Y cuando ya fue al hospital y era muy tarde, tenía una neumonía, tenía un estreptococo que se lo cepilló, ¿no? Pero en aquellos años, Paco, todo lo que tenía que ver con marionetas, todo lo que tenía que ver con títeres y esto, lo consultaban con Jim Henson. No me extraña que Fuyur en su Sí. momento, o bien los dos... Jim Henson Los dos gnomos. creó el Creature Shop, que se llamaba, ¿vale? Que, bueno, era un taller donde hacía monstruos, magia, marionetas, todo lo que te pueda ocurrir para diferentes películas, ¿vale? Entonces, cosas muy famosas que han salido de aquí. Pues todo Cristal Oscuro, por ejemplo. Los muñecos que estabais hablando antes de las tortugas ninja, ¿vale? Se pensaba que había intervenido en los Gremlins por su parecido entre Yoda y Gizmo, pero no es así. Sin embargo, hay un cameo de Frank Oz en los Gremlins 2 haciendo de científico. Buenísimo, ¿eh? Pues la gente, por lo visto, en los Gremlins 1 decían que Jim Henson había estado de por medio con el tema de los Gremlins, pero no. Y con el tema de La Historia Interminable, es muy bueno, ¿eh? El dato que habéis dado, porque precisamente se cree que sí. Está muy extendido el que los Fuyur, el Come Piedra y todos estos animatrónicos que se usaban en la película habían salido del Creature Shop de Jim Henson, porque se parece muchísimo, ¿no? Y que además el tono, ¿no? de la Historia Interminable... Eso es, de esas pelis así oscuras, ¿no? Como El Cristal Oscuro o como está contando mi hermano del cuentacuento, que insisto, yo no lo he visto, lo del cuentacuento. Sin embargo, no, tío, pero es verdad que incluso, pensándolo bien, el propio Atreyu, ¿no? Tiene un rollo ahí dentro del laberinto, ¿no? Puede tener un rollo ahí dentro del laberinto total, ¿verdad? Sí. Viéndolo, Sí, yo lo creo. cabe perfectamente. O el malo de La Historia Interminable, el lobo Mork, ¿no se llamaba? Mork, creo que era, ¿no? Ahora Sí, le había Mork. cagado seguro. Mork era, ¿no? Qué chungo era, ¿eh? Uf, otro que a mí me daba unas pesadillas eso, tío. Tío, Uf, era de chungo, Mork era En aquellos chunguísimo, años, tío. todo lo que tenía que ver con marionetas, con muñecos, con muñecotes, todo le consultaban a estos, ¿sabes? A él y a la compañía. Luego la Jim Henson Company, que sigue funcionando, te insisto, y tiene una fundación también. Todo se lo consultaban a ellos, todo lo que tenía que ver con marionetas y esto. Entonces, a mí no me extraña que La Historia Interminable, que era una película también que en aquellos años, el Come Piedras, ¿no? Todos esos muñecos al final eran lo mismo, eran mapes, eran títeres, ¿no? Está inspirado en Cuando era- ellos, pero Sí. es de otro tipo que se llama Rambaldi. Bueno, pues Sí, pero no, sí, yo lo que digo es que por lo menos que consultarían casi seguro.
Puede Porque, ser. mira, por ejemplo, cuando Jim Henson hace Dentro del Laberinto, que tiene unas ideas, ya te digo, las ideas brutales, como por ejemplo que el laberinto se mueva, ¿no? Que se muevan las paredes, o ve un caracol y tal. Él, igual que George Lucas le consultó a él para hacer a Yoda, Jim Henson consultó a George Lucas para hacer Dentro del Laberinto. ¿Y sabes lo que hizo George Lucas? Pues producirla. El productor. ¿Vale? Entonces, productor ejecutivo junto con Jim Henson Dentro del Laberinto, ¿no? Y eso, yo creo que en la industria de aquel momento, ahora hay 1.000.000 de películas que con 1.000.000 de productores, con 1.000.000 ¿no? de países que hacen ahora los turcos, hay de todo, ¿no? Pues en aquel momento yo creo que en los años 80, 70, 80 y 90, yo creo que había 4 gatos, Antonio. Era como, ¿sabes? Para todo lo que era ciencia ficción consultaban con George Lucas, para todo lo que eran muñecos consultaban con Jim Henson. Si no los hacían, por lo menos los tenían de Quizá asesores. de por medio, claro. Porque es que había 4, es que no había más. Ahora hay 1.000.000, pero en aquel momento, yo me acuerdo, yo hice guiñoles, que es como aquí también se llaman a los títeres. Yo hice guiñoles cuando era pequeño en el colegio, tío. Y a mí me encantaban los guiñoles, tío. Me encantaba hacerlos. Era súper incómodo porque tenías que poner un marco como un teatro y ahora tú te tenías que poner debajo, ¿sabes? Sí, Y entonces mover tenías la que mano. estar y mover la manita, ¿sabes? Y tenías que estar con la mano, el brazo en alto y de rodillas detrás del escenario. Pero a la gente le encantaba, tío. Yo me acuerdo que hicimos unos guiñoles en el instituto, que era, o en el colegio creo que fue, con que era una bruja y un brujo, no sé qué, tal, no me acuerdo muy bien la historia, ¿no? Y, tío, a la gente le encantaban los guiñoles. Y yo no veo, se hacían con papel maché, no sé si vosotros os acordáis Sí, en el sí. colegio. Y tú hacías con papel maché, hacías el muñeco y ya le ponías y luego ya con eso pues montábamos una obra de teatro, ¿no? Mira, casualmente es que además ya llegamos tarde porque todos los años, en el Alameda de Hércules, por esta fecha se hace un festival que además viene gente de toda España de tema de títeres. Es un Sí. rollo de títeres que se hace una vez al año y ha sido precisamente este fin de semana. O sea que ya vamos tarde. Aquí Pero hay- que si os gusta el tema, una vez al año en Sevilla se hace un evento gordo y se hace siempre en la Alameda. Y hay gente, yo recuerdo, tío, que el año pasado llegaron unos tíos del País Vasco, creo que venían con un dragón, y lo movía un tío solo desde dentro, Ya tío. ves. Y el dragón entero paseándose por la Alameda, y yo, espectacular, ¿eh? Aquí Y se hacen cosas de mapes muy chulas, ¿eh? Aquí en Sevilla, en la de la agencia tributaria, hay una librería y ellos Pues sacan, que yo ahí intento acercarme poco antes. ellos sacan los fines de semana, sacan títeres a la calle, tío. Yo tengo una malísima noticia que daros. Quedan 3 minutos. ¿Que no te gustan los guiñoles? No, Que me quedan 3 encanta. minutos. Quedan Hostia, 3 se me minutos dio de el programa, programa. Paco. O sea pasa lo de siempre, tío, que esto está tan guapo Ah, sí. que nos lo Y yo, nos lo pues, comemos. pues mira, ya que quedan 3 minutos, iba a hacer un alegato en defensa de los títeres, en defensa de los guiñoles y en defensa de las marionetas. Porque creo que en el mundo digital este que nos hemos metido ahora ya con la IA, ni te cuento, ¿eh? Yo creo que tenía que haber muchos más guiñoles, muchos más marionetas y mucho menos, en fin, mucho menos cosas digitales, porque al final somos lo que hemos visto cuando éramos niños y somos lo que hemos aprendido cuando éramos niños, y creo que nosotros somos muy buenos porque aprendimos con Jim Henson, con Frank Conf y con los guiñoles también, que los guiñoles en España salieron luego, son herencia de estos, ¿no? El Canal Plus. Porque veíamos a estos guiñoles, tío, y nos ayudaban y nos enseñaban y nos dieron valores y eso se está perdiendo, tío. Pues sí, tío. Yo los aurones, tío, ¿tú has visto cómo estaban hechos los aurones? Claro, Eran todos claro, maquetas, exactamente todo, igual. todo. Me Y flipan. estaba súper currado, ¿eh? Me flipan ¿Y sabes los qué creo, aurones. Paco? Que Jim Henson y que los Muppets eran unos grandes motherfuckers. Hombre, eso es lo claro, Seguro, tío. eso es lo seguro. claro. Y Eran seguro que auténticos motherfuckers. seguro que si escucharan el programa de hoy se unirían a nuestro grupo de Telegram a través del enlace que os dejamos en la caja de comentarios, que podéis uniros con nosotros, donde, bueno, estamos nosotros y otros 40 madafakas, que eso ha pegado una explosión brutal. Estamos todo el día ahí hablando de madafacadas. Y bueno, os invito a todos que entréis. Es completamente gratuito, no hay que pagar nada, no hay que suscribirse, ninguna historia. No obstante, si estáis escuchando esto en iVoox,
significará que es viernes por la mañana. Y verás que debajo aparece un botón que pone apoyar. Ahí, bueno, pues nos echas una manilla, nos traes una pequeña donación de 3 pavitos para que nosotros podamos pillar equipo para cosas como el próximo 13 de junio, que haremos el cierre de temporada en el Arcade Bar Sevilla a las 10 de la noche. Vamos a emitir el programa allí en directo y pues todos estos aleitos, como tú comprenderás, pues al final necesitan una tarjetita de sonido, un micro, una historieta, nada que, y después también para tomar una copita. Tampoco te vamos a engañar, no va a ser Hombre, todo para comprar cacharro, por Dios. Y los que sean auténticos madafagas, por favor, que se lleguen ese día. No lo perdéis. Viernes 13, es un viernes 13, un día muy madafaga. 13 de junio, calle Feria número 49. Allí estaremos a las 10 de la noche dándolo todo para despedir esta maravillosa temporada. Así que poquito más. Si estáis escuchándonos en la radio, nos estamos yendo ya. La Isa está diciendo ya que esta gente tiene que terminar. La 90.4 FM de Sevilla, recordaros, todos los jueves a las 11 de la noche, y si no, los viernes por la mañana en las redes sociales, no, en la social media, ¿no? ¿Cómo se llama esto? En las plataformas digitales. Que yo, Sergio, muchas gracias, tío. Un placer como siempre que te vengan los motherfuckers. Tú eres otro motherfucker más. O sea, Yo soy el super motherfucker. tú vente todas las veces que tú quieras y te libre, tenlo claro. Amenazo con volver, Paco. Di que sí, Tito. Hombre, siempre eres bienvenido. Que además el Paco ha dicho un tema muy interesante, ¿eh? Los aurones. La noche duerme, es un temazo, despierta el sol, rodeado de montañas, se encuentra el pueblo aurón, funden el oro para fabricar herramientas de labranza y útiles de cocinar. En un oscuro castillo, Brock su oro quiere robar. Está la gallofa, ¿no, Paco? Gallofa, De gallofa. Todo lo hace fracasar. Vaya muñeco, y ahora hay que tener gallofa. Tiene toda la oreja que tiene gallofa.